A grabar. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente parte, que es la parte ya fundamental del tema del día de hoy, ¿no? Que vamos a centrarnos en los hechos ocurridos durante durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Todo esto ocurre en el primer gobierno recién. O sea, su gobierno es muy intenso, pasa muchas cosas y es muy trascendental, ¿no? Estábamos aquí, esto ya lo hemos visto, ¿no? La Constitución. Aquí lo que vamos a ver ahora es la derrota a la subversión. La subversión se conoce como el terrorismo, ¿no? Un subversivo era un terrorista. ¿Cómo se lo derrota? Bueno, se derrota al terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori, pero históricamente y según lo que nos puede enseñar la historia, ¿no? Es de que en realidad la institución que tuvo más mérito en la participación y en la captura de los cabecillas más importantes de estos grupos fue el grupo que ustedes ven aquí, el GEIN. ¿Qué cosa es el GEIN? Era un grupo especial de la Policía Nacional del Perú, ¿de acuerdo? Se llama Grupo Especial de Inteligencia, ¿de acuerdo? Que ellos fueron los principales responsables en capturar los cabecillas, ¿no? Y recuerda algo muy importante, en los 90 se dan los principales atentados y los principales hechos violentos del periodo del terrorismo en el Perú, ¿de acuerdo? En el 92, a ver, vamos en orden, ¿no? En el 91 se da el atentado de Barrios Altos, en el 92 se da el atentado de la Cantuta, de la Universidad de la Cantuta, se da también por parte de Sendero, se da el atentado al Canal 2, a Frecuencia Latina, se da también el asesinato de la lideresa vecinal, pues, María Elena Moyano. El problema, ¿cuál es, jóvenes? Que todos estos atentados que te he comentado ocurren en el 91 y en el 92, pero unos son por parte de Sendero, este grupo, pero los otros atentados fueron por otro grupo que se creó. Como te digo, en los 90s se crea un grupo aparte, ¿no? Al mando de Fujimori y de Montesinos, que eran el grupo Colina, que era un grupo paramilitar fuera de la ley, parte del ejército. Ellos tenían la función de enfrentarse a los terroristas de igual a igual, ¿no? Si hacen un atentado, ellos también hacen uno, para supuestamente darles en donde más les duele. El problema es que este grupo Colina hace atentados contra la población civil. Hay dos casos, como les dije, ¿no? Que son los más importantes, que es el caso de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Qué cosas fueron estos dos casos? Fueron dos atentados, los cuales se realizó por parte del gobierno. Es decir, el mismo gobierno, al mando de Fujimori y de Montesinos, ordenaron estos atentados. O sea, como si ellos fueran los terroristas, ¿no? Porque ellos tenían esa óptica, ¿no? De vencer al terrorismo, pero de igual a igual. ¿Cómo solucionamos el problema del terrorismo, ¿no? Simplemente actuando como ellos, ¿no? Eso fue su lógica. Y entonces, en estos dos casos se dan, pues, los asesinatos más crueles, ¿no? El primero se da aquí, en esta casona, en Barrios Altos. Mire, Sendero ataca, ¿no? Hace atentados, por ejemplo, en Tarata, que es una calle Miraflores, hace atentados en el Canal 2. Entonces, el grupo Colina dice, ahora, ¿cómo les respondemos? Vamos a atacar a sus puntos de ellos, para que ellos también les duele, ¿no? Y fueron a Barrios Altos y a la Universidad La Cantuta. Empezamos con Barrios Altos. Aquí, en el año 91, se hizo una fiesta, una pollada, ¿no? Donde, según el ejército, ahí habían invitados también de supuestamente gente que pertenecía al grupo Sendero Luminoso. Ella por la madrugada fueron a esta casona de aquí, que ustedes ven acá en las imágenes, y se metieron pues personas con capuchas y con ropa negra, y dijeron a todos los presentes, tires al piso, que somos el ejército y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? El ejército decidió ahí mismo, sin ningún tipo de juicio, ni ningún tipo de miramiento, aniquilar a todas las personas. Y mató a todas las personas presentes en esa fiesta, incluido a un niño. Salió un niño de 8 años para precisar esto, y también fue lamentablemente asesinado. No tenía ningún tipo de investigación, no tenía ningún... Profe, y Sendero Luminoso, a cualquier persona que se le encuentre en el camino,
que no sea de su gente, lo matan, ¿no, profesor? Sí, claro. El problema de esto es que, como les digo, este grupo Colina actuaba como Sendero Luminoso. Entonces, si sabemos que Sendero Luminoso era un grupo terrorista, delincuente, sanguinario, que hacían unos atentados pues increíbles y muy fuertes, que aquí no los vamos a hablar porque fueron demasiado fuertes, el problema es que el gobierno de Fujimori crea este grupo Colina y actúa como si fuera otro Sendero. Y ese fue el gran problema de Fujimori, que decidió atacar al terrorismo como si fuera uno de ellos, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó a su ruina, porque le hicieron juicio y por eso está preso pues el presidente, ¿no? Porque él podía defenderse, ¿no? Diciendo, bueno, pero estábamos contra los terroristas, ¿no? Había que hacer una guerra contra ellos, ¿no? Pero el problema es que, como les digo acá, en este caso no se asesinó a terroristas, se asesinó a personas, incluido un niño, ¿no? Ese fue el gran problema, que este grupo Colina se comportaba como un grupo terrorista más. Y eso se llama el terrorismo de Estado, ¿no? Eh, pero claro, esta guerra fue iniciada por Sendero, ¿no? Prácticamente es una lucha entre dos grupos, ¿no? Eso fue lo lamentable de los años 90, ¿no? Que a Sendero, que ya era un grupo sanguinario, se le suma el de Fujimori, que era el grupo Colina, que era también muy sanguinario y que mataba pues a muchos inocentes. Y luego Sendero responde y hace un atentado en la calle Tarata, en Miraflores, que cada año se recuerda y hacen una marcha a los vecinos recordando a ese atentado, ¿no? Como en homenaje a las víctimas. Ese atentado lo hace en... Profesor, ¿por qué al distrito Miraflores le dicen Miraflores? Ese distrito antes era un pueblito. Antes era Lleno de flores, ¿no, profe? había un pueblito ahí que se llamaba así, pues, ¿no? Miraflores, y luego con el tiempo creció Lima y se volvió un distrito más, ¿no? Pero antes era un pueblo, ¿no? Donde había un jardín. Antes Lima era muy verde, se le conoció como la ciudad jardín. Por eso que hay, ¿no? Zonas como Los Olivos, eh, hay muchas calles en muchas zonas de Lima que se llaman Las Gardenias, Las Orquídeas, ¿no? Antes habían zonas así de muchos Sí, jardines. profesor, antes en los años atrás había pocas calles, ¿no, profesor? Claro, Lima era mucho más pequeño de lo que hoy conocemos, ¿no? Era Profe, mucho. una pregunta, profe. A ¿Sí? los que hicieron esto, los que mataban a los niños, los que estaban ahí, ¿también fueron arrestados? ¿Fueron a la cárcel? ¿Fueron cómo? ¿Fueron a la cárcel los militares ahí? ¿Los militares? Ah, no, los militares, que bueno, en realidad estamos hablando aquí del grupo Colina, que era un grupo del ejército. Ese grupo fue el que cometió esos atentados, no fuera de la ley. Ellos iban, pero a puntos específicos, donde supuestamente había gente sospechosa de pertenecer al grupo Sendero Luminoso. El problema es que iban a esos lugares y sin ningún tipo de investigación ni nada, mataban a todo el mundo, incluida gente inocente. Y ese fue los crímenes que hicieron ellos, ¿no? No es que ellos iban a buscar a lugares, sino que iban a puntos estratégicos, ¿no? Donde según ellos había gente ahí que era pues gente pues buscada por ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. Hay en esta época atentados de Sendero que son muy horribles, pero el problema ¿cuál fue? Que el ejército y el Estado al mando de Fujimori respondió de la misma manera, ¿no? Enviando un grupo fuera de la ley, ¿no? Y ni siquiera iba a enfrentarse con los terroristas, ¿no? Eh, no es que simplemente fueron a matar a los terroristas, ¿no? Sino que mataban a gente inocente, sin investigación. Y ese fue el real problema. Y por eso, como les digo, que Fujimori está preso. Uno de ellos fue el caso de Barrios Altos, que asesinaron a gente inocente, ¿no? En el juicio, los sobrevivientes a este atentado cuentan ante el juez lo que pasó. En YouTube está todas las declaraciones de los sobrevivientes en esta fiesta. Les cuenta cómo estaban, qué estaban haciendo, cómo llegaron las personas, y todos ellos concuerdan que eran gente pues con ropa oscura y que se dedicaron pues a matar a todo el mundo, ¿no? Luego Sendero responde, ¿no? Esperan que Sendero responda porque era un grupo así y hace un atentado en la calle Tarata, en Miraflores. Deja muchas víctimas civiles, a muchos inocentes, ¿no? A gente común y corriente. ¿Y qué cosa hace el Grupo Colina? Responde. Va a la Universidad Nacional de Educación. En esta época, el ejército estaba en muchas universidades porque estaban buscando ahí infiltrados de Sendero Luminoso.
Y uno de ellos era la Universidad Cantuta, la universidad que está pues afuera de Lima, en Chosica. Ahí van a una residencia. Antes ahí había cuartos para estudiantes hombres y cuartos para mujeres, ¿no? Ahí se quedaban pues a vivir. En una madrugada, en el año 92, el Grupo Colina va en secreto a la universidad, a la residencia, hace salirse de sus cuartos a 9 estudiantes y a un profesor, los llevan por un camino en la madrugada fuera de Lima, los sacan del auto y sin ningún tipo de juicio, ningún tipo de declaración, los asesinan a los 9 estudiantes. Esto se conoce como la masacre de la Cantuta. Luego se descubrió años después que estos jóvenes no tenían ningún vínculo ni habían perpetrado ningún delito, ¿no? Por eso, como les digo, este grupo Colina era un grupo, pues, que actuaba sin ningún tipo de juicio ni investigación y se centraba en gente inocente. Entonces, estamos en los años 90 y por un lado Sendero está atacando y por otro lado el Estado también ataca con su otro grupo, el grupo Colina. Al final, el que más se veía perjudicado era la población común y corriente, ¿no? Esto se termina cuando aparece el GEIN. El GEIN, como les digo, era un grupo especial de inteligencia, de investigación. Lo que faltaba y lo que se necesitaba para capturar a estos líderes de los terroristas era investigación, cosa que el ejército ni el gobierno hacía. Como les dije una vez, cuando aparece Sendero, muchos no saben qué cosa era ni cómo atacar. El GEIN es el que investiga y que hace muchos pasos para dar con los cabecillas. El grupo Colina, al mando de Fujimori y de Montesinos, no capturó a ningún cabecilla, solamente fue a aniquilar a gente inocente y a perder el tiempo, ¿no? Porque también se supo años después en su juicio de que en realidad el gobierno de Fujimori lo que hacía era prácticamente una campaña, ¿no? Para seguir teniendo, pues, una justificación para quedarse en el poder, ¿no? Por eso que hacía una guerra contra el terrorismo, donde morían muchos inocentes y él se quedaba en el poder, ¿no? Pero lo que se necesitaba era capturar a los líderes. Esto lo va a hacer el GEIN. Como les decía, el GEIN es un grupo de policías, los que vemos aquí, que también eran detectives. También hay detectives en la vida real, ¿no? Ellos lo eran. No sé si les comenté esa historia, pero les voy a volver a recordar. Tal vez les comenté por ahí alguna vez muy rápidamente, pero bueno. Ellos aplicaron lo que es la inteligencia. Ellos no fueron a matar a nadie, ¿no? Ellos fueron a aplicar con inteligencia, con investigación, y a buscar dónde estaba el líder. Porque ellos sabían que si capturaban a su cabecilla de Sendero, caía todo ese grupo, ¿no? Y empezaron a investigar dónde está, cómo era, cómo son las fotos de él. En ese momento no habían fotos de él, no habían videos de él, solamente habían dibujos por ahí. Y poco a poco encontraron fotos y más o menos ya vieron cómo era su rostro, cómo era dónde estaba. Y llegaron a la conclusión de que había una casa en Surquillo, en un distrito de Lima, donde había una bailarina, una profesora de ballet. Y lo curioso es que en esa casa, que era de 2 pisos, vivía solamente una mujer, que era la profesora de ballet. Pero lo curioso es que la policía investigaba de que esa mujer compraba comida como si vieran pues más de 10 personas. Y poco a poco fueron investigando y jalando un poco los contactos y se dieron cuenta de que todos los días esa mujer traía muchas más cosas de las que ella necesitaba. Y se pusieron a investigar los policías. Y prácticamente cercaron toda la calle de la casa sospechosa, ¿no? Y todos los días los policías se disfrazaban de gente común y corriente, se disfrazaban de vendedores de comida, se disfrazaban de barrenderos. Una vez un policía junto con un agente se hicieron pasar como enamorados, otros se hizo pasar como, alquilaron un carro de recolector de basura y uno de los policías estaba dentro. ¿Para qué? Para pasar al frente de la casa y ver cosas, ¿no? Ver las ventanas, ver el camino y también lo más importante fue analizar su basura. Investigaron la basura de esa casa y encontraron que habían cajas y sobres de medicinas, que era para hombres mayores de 50, 40 años. Entonces, ¿qué hace una mujer de 20 y tantos años en esa época comprando cosas para un hombre de 40, 50 años y supuestamente vive sola? Fueron investigando mucho más y se dieron cuenta de que ahí estaba viviendo no solamente él, el líder de Sendero Luminoso, sino toda su cúpula.
su esposa, sus secretarios. Eran como 10 personas. Habían hecho como una especie de salón donde habían habitaciones y ahí vivían ellos durante mucho tiempo. En el año 92, el Hein da la orden para capturar a Abimelech Guzmán. Entran a esa casa y sin ningún tipo de disparo ni de bala, capturan a Abimelech Guzmán. Y ahí él se rinde, ¿no? Entonces, a esto fue conocido como la captura del siglo, porque después de investigar por mucho tiempo y hacer muchos pasos, encuentra pues al líder y si disparan ninguna bala, lo captura. Y después es llevado pues ante la prensa y se le pone pues ese traje que ustedes ven aquí, que ese traje de acá no se usa en el Perú. Este traje de acá se usa pues en Estados Unidos, hasta en las películas. Se le puso esto para dar una imagen ante la prensa, de decir, miren, ya está preso, está encerrado. Y se le ponen también unas rejas. Se hizo como una especie de show para decir, no, miren, ya por fin lo hemos capturado. Y eso fue una idea del Hein también. Una de las posibilidades, una de las opciones que se barajó fue asesinar ahí mismo a este líder, ¿no? Pero se hizo muchos debates y se llegó a la conclusión, según el GI, de que lo mejor no era asesinarlo en ese momento, sino simplemente llevarlo ante la prisión. ¿Por qué? Porque como él era un líder de una secta que era fanática, ¿no? Que era pues criminal, ellos lo veían a él como un líder. Entonces, si lo asesinaban, ya le daban un mártir, ya le daban a alguien para seguir pues siguiendo, ¿no? En cambio, se le hizo algo más común, ¿no? Se le humilló, se le puso esta ropa para decir, miren, este no es nadie, ¿no? Y poco a poco empezó a perder fuerza entre sus seguidores y finalmente, pues, se terminó con todo este tipo de, acciones, ¿no? Y él mismo también reconoce que él ha cometido todo eso y se le da una prisión pues de por vida, ¿no? Ustedes saben que este sujeto pues falleció hace cuántos días, ¿no? Hace poco no falleció, el 11 de septiembre. Y tenía cargos pues de por vida, ¿no? Porque él organizó pues matanzas, organizó atentados, organizó a cada pueblo que iba, si es que no estaban de acuerdo con lo que él quería, traía al alcalde y le decía, ahora vamos a estar acá nosotros, si es que no estás de acuerdo, te matamos. Y mataban a él, a su familia. Realmente fue un líder muy sanguinario, ¿no? A Abimelech Guzmán, que felizmente fue capturado por el grupo Hein, ¿no? Luego estos policías fueron condecorados por su excelente función, ¿no? En su tumba. Bueno, actualmente dicen, ¿no?, que lo van a cremar, ¿no? Es que, como les decía, este tema es muy delicado. ¿Por qué? Porque no solamente era vencer a ese grupo, sino vencerlo también ideológicamente, ¿no? Profesor, ¿usted no está sospechando que es una cortina de humo para que Miguel Guzmán se escape de la prisión, ¿cómo se le dice? De la cárcel. De la cárcel, eso. Sí, miren, jóvenes, en realidad todo lo que es teorías de conspiración no podría ser que se ha fugado. Si es que no hay pruebas, uno no puede hablar, ¿no? Todo lo que se hable se tiene que hablar con pruebas, ¿no? Si encuentran una prueba, un indicio de algo, ahí sí podemos hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay pruebas de eso, entonces lo más lógico es que, bueno, la policía comprobó, ¿no?, que era su cadáver y que había fallecido, se hizo pruebas, ha pasado por muchas instituciones, ¿no? Entonces, todo lo que sale siempre se tiene que hablar con pruebas, ¿no? Igual, todo lo que les he dicho acá, de lo que pasó, todo eso, es por investigaciones. Se ha tenido que hacer juicios y documentación, pruebas para decir todo esto. Porque en un comienzo, en esta época, la gente no creía eso. Porque mucha gente creía en Fujimori. Lo veían como el mejor presidente de la historia del Perú, a Alberto Fujimori, ¿no? Pero cuando empezó a ver los juicios y las pruebas y todo salió, ya se dieron cuenta de que en realidad no era para nada el mejor presidente, sino que simplemente era un presidente corrupto y un criminal, ¿no? Porque había mandado a matar a mucha gente, como se puso a la altura pues de otro asesino que era pues Abimelech Guzmán, ¿no? Por eso que este periodo se conoce como el periodo de la violencia, ¿de acuerdo? Por eso en historia, en todo es importante las pruebas, la investigación, si no, no se puede decir nada, ¿no? Porque todo esto acá no es decir, bueno, me parece, yo creo, no, todo es según lo que se ha comprobado, lo que se investiga. Incluso, yo les comento, jóvenes, un dato. Yo estudié en la Universidad de Cantuta. Yo estudié en la universidad donde ocurrió este atentado.
Y yo conozco muy bien este caso. En la Universidad Cantuta, que es la Universidad Nacional de Educación, ocurrió este evento. Y cada año, yo lo recuerdo muy bien, se conmemoraba y se hacía un homenaje a las víctimas, ¿no? Porque fueron estudiantes, pues, ¿no? Y aquí están imágenes, ¿no? De los asesinados por el grupo Colina, ¿no? Y hasta ahora en la universidad hay una cúpula, hay un mausoleo donde recuerdan pues a los estudiantes, ¿no? Y al maestro. Entonces yo conozco muy bien esa historia porque la he investigado, porque yo estudié ahí, ¿no? Claro que cuando pasó esto, yo estudié ahí el año 2014, entonces esto ya pasó, cuando yo llegué ya había pasado casi 20 años, ¿no? Pero igual conocí a muchos profesores, a mucha gente que estuvo ahí presente en este caso. Entonces eso también es investigación. Entonces todo lo que se tenga que decir es con investigación, con pruebas, siempre. Nunca es, bueno, me parece, yo creo, ¿no? O por lo menos en historia es así, ¿no? Con investigación. Ahora, les dije que Fujimori estaba preso no solamente por dirigir a este grupo Colina, ¿no? Que se puso de igual a igual con los terroristas, sino que también Fujimori estuvo preso por corrupción. El gobierno de Fujimori, jóvenes, fue el gobierno o uno de los gobiernos más corruptos de la historia del siglo XX en el Perú. Si uno compara los niveles de corrupción que hubo en esta época, fue pues mucho más que cualquier otra época en la historia del Perú, juntos incluso. Porque como les dije, como Fujimori se había convertido en un dictador, él tenía el poder absoluto. Y muchas veces les dije, cuando mucha gente tiene el poder, a veces pues se corrompe, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Fujimori. Él tenía un asesor, que es este de aquí, este personaje de acá, que se llamaba Vladimiro Montesinos Torres, que este personaje también está preso, ¿no? Que es recordado por ser el mafioso más grande de la historia del Perú, el hombre más corrupto, el que manejó los hilos de la corrupción. Aquí vemos un esquema de la policía, cuando se hizo el juicio a Fujimori y se investigó. Aquí estaba Vladimiro Montesinos. Y miren cuánta gente sobornaba y ahí era toda una red, ¿no? Como una mafia que había dentro del Estado. A veces podemos decir, ¿no? En el Estado siempre corrupción, en el Perú siempre corrupción. Pero en esta época, el problema era que el Estado se manejaba como una mafia. Ese fue lo más destacado o lo más insólito en esta época, ¿no? Porque los mafiosos estaban en el poder. Todo se hacía por dinero. Este hombre que ustedes ven aquí, manejaba y compraba todo lo que él pedía. Por ejemplo, si el presidente quería arreglar algo con un congresista, ¿qué hacía? Le pagaba y le compraba con dinero del Estado, le decía, te ofrezco $100,000 para que te pases al partido de nosotros. Pero yo estoy en contra de ustedes. Ya, te pongo $1,000 más. Y así, con cerros y cerros de dólares y de soles, ¿no? De la plata del Estado, pagaban a congresistas para que se pasaran. Y cada cierto tiempo empezaban a pasarse más congresistas a la bancada de Fujimori con corrupción. Y no solamente eso, sino que este hombre de acá compraba a mucha gente, compraba medios de comunicación, le pagaba a muchos dueños de empresas y le pagaba también a muchos canales de televisión para que transmitan otro tipo de programación y no tenga nada que ver o que sea en contra del gobierno, ¿no? Para tapar ciertas cosas, ¿no? Él también se le ocurría todo tipo de cosas para que la gente se distraiga y se vaya por otro lado su investigación, ¿no? Y la gente ya se olvide de lo que hace el gobierno, ¿no? Hacían las famosas, como ustedes mismos dicen, ¿no? Las cortinas de humo, ¿no? Él en realidad también, él le pagaba a muchos dueños de los canales para pasar otro tipo de programación y que no sea en contra del gobierno, ¿no? Y también le pagaba pues a políticos, a congresistas, a empresarios, un montón de gente. Y él, Montesinos, grababa todo eso para que quede como una evidencia, ¿no? De lo que estaban haciendo. Y también la cantidad de, de corrupción que hubo, pues, con relación a él, es increíble, ¿no? Pactaba con los narcotraficantes, por ejemplo, para que le den un cupo al Estado. Cuando encontraban, por ejemplo, cuando había una guerra, en esta época hubo una guerra con Ecuador, un conflicto, él mismo también hizo que Ecuador le pagara a él por estar callado en contra del Estado. Es decir, que
sacaba provecho para todo. Y entonces, estos dos personajes, ¿no? Fujimori y Montesinos fueron los principales responsables de la mayor acto de corrupción en la historia del Perú, ¿no? Profesor, este señor, yo que ese señor no pusiera los billetes así en el aire, profesor. Que me vayan a volar. Bueno, desde aquí es una imagen que representa el lavado de dinero, ¿no? Este hombre agarraba plata del Estado, de todos los peruanos, y lo llevaba pues a bancos en el extranjero. Y eso es lo que se conoce como el lavado de dinero, ¿no? Pasar el dinero ilegal, supuestamente como es dinero legal, ¿no? Ese es el lavado de dinero. Incluso lo curioso de él es que para que no lo encuentren con todo el dinero que había en su casa, ¿qué hizo? Compró muchas cosas valiosas. Y en su casa hizo pues tuberías de plata, de oro, y lo escondía para que no lo encuentren con billetes. Y él amasó una fortuna pues increíble con el dinero del Estado peruano, ¿no? Junto con Fujimori. En el juicio a Fujimori, que se le hizo el año 2009, él delató al presidente. Cuando lo hacen llamar al juicio a Vladimiro, ¿no? Así como las películas, ¿no? Que pasa adelante el acusado Vladimiro Montesinos Torres. ¿Qué fue lo primero que dijo? Señor juez, antes de dar mis declaraciones, le digo, todo lo que yo hice fue por acción del presidente Fujimori. Yo solamente fui un súbdito de él, un subordinado de Fujimori. Y prácticamente ahí le tiró toda la responsabilidad, pues, ¿no? A Fujimori, ¿no? O sea, prácticamente lo delató, ¿no? Dijo, yo solamente fui funcionario de él. Él me ordenó hacer todo, ¿no? Los atentados de Grupo Colina, el dinero robado y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, esa es la importancia de él, ¿no? Y bueno, también de él hay para hablar ahora, porque también hizo demasiadas cosas en el Perú, todo con respecto pues, a la mafia y a la corrupción, ¿no? Fue sentenciado por corrupción, por cohecho, y está preso hasta ahora, ¿no? Pero su condena es menor a la de Fujimori. Él va a salir libre de acá a unos 3, 4, 5 años, ¿no? A menos que le den más años, ¿no? Porque tiene más casos son pendientes. O sea, los casos son inagotables, ¿no? Aquí vemos la red de la corrupción, ¿no? Sí, sí, es inagotable, ¿no? Pero Fujimori ya, pues, es mucho más anciano y él está, pues, ahí preso y prácticamente se va a quedar ahí, pues, ¿no? Lamentablemente hasta su fallecimiento, ¿no? Por su edad. Y por su cargo también, como les dije, ¿no? Cuando se hace un delito, más años tiene el que tiene cargo más alto, ¿no? Como era el presidente, tiene los cargos, pues, más altos, ¿no? Bueno, para terminar, en el aspecto externo, en los 90 también ocurrieron muchas cosas, particularmente dos. Con dos países se tiene pues arreglos y conflictos. En el caso de los arreglos, con Bolivia se hace un tratado, el Tratado de Santa Cruz, en el cual a Bolivia se le permite tener un convenio con un puerto peruano. Ustedes saben que Bolivia no tiene salida al mar. En el año 92 se hizo un pacto con Bolivia para que el puerto de Hilo en Moquegua pueda ser usado por los bolivianos. En el puerto de Hilo hay una playa que se llama Boliviamar, que está concesionado para los bolivianos por 100 años. O sea, si Bolivia quisiera, podría ser ahí un puerto para que lo use Bolivia, ¿no? Y el Perú le dijo, ya, lo prestamos al puerto. Tú haz tus carreteras, tus trenes y por ahí puedes exportar. Pero Bolivia no lo ha decidido usar eso porque siempre Bolivia se ha encargado de hacerle pleito a Chile, ¿no? Por así decirlo, para que Chile le dé salida al mar. Y como que no lo usó mucho el puerto de Hilo. Pero con el fallo de La Haya que se dio en el año 2018, Bolivia recién está empezando a ver el puerto de Hilo como una posibilidad, ¿no? En el puerto de Hilo hay un monumento, todo ahí, y ahí van los bolivianos también a veces a hacer charlas o a hacer turismo, ¿no? Para ver el mar, ¿no? Porque ese puerto es peruano, pero el Perú es como que le ha prestado ese puerto a los bolivianos por 100 años para que lo usen, ¿no? Ese fue el Tratado de Santa Cruz. Y lo más importante es que en el año 95 se da nuestro último conflicto externo en nuestra historia, con Ecuador. Se da el conflicto del CENEPA. El CENEPA era una región al norte de Perú, entre la frontera entre Perú y Ecuador. Ecuador lo toma como suyo y el Perú lleva pues a su ejército para expulsar
a ese ejército, ¿no? Al final se llegó a un acuerdo y en el protocolo de Brasilia, en el año 98, Profesor, una pregunta. ¿Cuántos años dijo Perú que le van a prestar el puerto a Bolivia? en realidad son 99 años. Entonces, si es el año, ¿Cuántos años ya pasaron? ya eso fue hace 28, no, 29 años, ¿no? O sea, aún le quedan, 23 años. no, eso fue hace, en el 92, fue hace 29 años. En 1992. Ajá, 93. ya, entonces, ¿cuántos años le quedan? Casi 70 y tantos años, ¿no? Pero de ahí se puede, pues, hacer una renovación. En el año 2091, ahí se va a vencer el plazo, ¿no? 2091, aún falta bastante. Y Bolivia, de repente, se le hace otro contrato y se le renueva por más años, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Le hemos prestado, ¿no? El Perú siempre es generoso con su vecino, ¿no? Siempre hemos sido así. En el caso de Ecuador, ya para terminar, se hace un protocolo, el protocolo de Río de Janeiro, en el cual, Profe, ha pasado 34 años. no, si fue en el año 92, el próximo año, 34 años, el 22 ya serían 30 años. 30. Claro, estamos, hace 29 años. Y en el protocolo de Brasilia, en el año 98, se le pone fin a este conflicto entre Perú y Ecuador y se determinan las fronteras actuales. Y desde el año 98 hasta ahora ya tenemos todas las fronteras cerradas con Ecuador, un país que hemos tenido pues, muchos conflictos a lo largo del siglo XX. Bueno, chicos, por el problema de tiempo, solamente vamos a resolver la página 118. La práctica lo vamos a resolver ya la próxima semana porque hay muchas más. Vamos a seguir hablando pues de Fujimori durante 2 clases más casi. Así que hoy día solamente vamos a hacer la página 118. Página 118 de su libro. Y también les quería comentar de que esta página 118. Les quería comentar antes de despedirnos que la revisión, ojo, la revisión de cuadernos y de libros va a ser la próxima semana. Hasta antes del martes de la próxima semana me tienen que enviar las fotos de su cuaderno de este bimestre y lo que se ha avanzado en el libro en este bimestre. ¿De acuerdo? Sin contar las... Un video, profesor, un video. A ver, yo recomendaría fotos, ¿ya? Porque para mí es mucho más práctico. Pero si ustedes... Ya, pero escúchenme bien. Si para ustedes es más cómodo o más práctico enviar video, envíenlo. Ya yo quiero que ustedes hagan lo más práctico. Si ustedes se les dificulta... Profesor, de la revisión del cuaderno. Sí, como les digo, hasta la El próxima... libro. El cuaderno y el libro. Hasta la próxima semana, hasta el día miércoles de la próxima semana, tiene como plazo máximo para presentarme su cuaderno, las fotos de su cuaderno de todo el bimestre y las fotos de su libro de todo el bimestre. Lo vas a poner ahí. Esta semana que viene la enviamos, ¿no? Ya sería lo que es la revisión mensual. Ya, al último será ya la revisión pues bimestral. Entonces, les vuelvo a reiterar, hasta la próxima semana, hasta el día, así como hoy, ¿no? Hasta el día miércoles de la próxima semana, tienen para entregarme las fotos de su cuaderno y de su libro, lo que se avanza para revisar. Y por eso les digo, si para ustedes es más cómodo enviar un video, me lo envían, o fotos o video, la cosa que yo lo veo. ¿De acuerdo? Hasta el día, ¿Miércoles? hasta el día miércoles de la próxima semana como máximo. Después ya no. ¿Hasta qué hora? Hasta la tarde, pues, ¿no? Hasta la tarde, hasta las 7, 8 más o menos, ¿no? Si te lo envías más tarde, ya no. Ya. Pero tienes una semana y se supone que cada clase se ha estado avanzando, ¿no? O eso yo les he comentado. Por eso que ya debe estar listo. Muy bien, jóvenes. Me lo van a enviar entonces hasta el día miércoles. Y ya, antes de que se corte nuestra clase, vamos a responder la página 118. La parte que dice, ahora te toca a ti. ¿Cuáles fueron las principales innovaciones de la Constitución del año 93? Aquí pueden poner una ley muy importante que se puso en esta Constitución. Acá van a poner en la número 1 la no reelección.
la no reelección. ¿Qué cosa es esto? Es que un presidente ya no podía volver a postular cuando acaba su gobierno. Antes, si un presidente estaba en funciones, si quería, podía postular también para hacer un segundo mandato. Siempre ha sido así. Pero en el año 93, en la Constitución, se cambió eso. Dijeron ya, ahora esto ya no va. Sino que un gobierno es solamente 5 años y después ya no pueden volver a reelegirse, no, a la no reelección. En la número 2, ¿cuáles son los países con los que se firman acuerdos durante el primer gobierno de Fujimori? Los dos que hemos visto, ¿no? Último, con Bolivia y con... ¿Con cuál hemos visto más? Con Bolivia y con... Ecuador. Ecuador, claro. Bolivia y Ecuador. Ecuador. ¿Quién presidió el Congreso Constituyente Democrático? Acá van a poner el nombre del presidente del Congreso en ese momento, que era Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama. Está acá en su libro. ¿Cuál número, profe? ¿Cuál número? Estamos en la página 118, la número 3. ¿Quién presidió la CCD? Jaime Yoshiyama, con Y. Yoshiyama. También tenía nombre japonés. Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama, con Y. Yoshiyama. Muy bien. Estamos en la 3, entonces vamos a la 4. ¿Quién era el asesor de los servicios de inteligencia? Aquí estaba pues el mafioso que les dije, ¿no? ¿Se acuerdan su nombre? Del mafioso que estaba en el poder, que era el asesor, que está preso, pagaba todo el mundo que se llevaba el dinero, el socio de Fujimori, Vladimiro Montesino, muy bien, Vladimiro Montesino, ¿no? Una consulta, profesor. ¿Sí? ¿Por dónde se manda el video del cuaderno y el libro? Ah, ya, está en el chat también. Chicos, ¿a dónde enviaron ustedes las fotos o las imágenes con Plataforma.